Bien, vamos a ver esta canción que está en el tono de sol menor. En los tonos de acompañamiento utilizaremos sol menor, también re mayor, que lo podemos utilizar como re séptima, ¿sí? De las dos maneras está permitido. Vamos a utilizar también el tono de si bemol mayor y mi bemol mayor. Vamos a empezar con la introducción, donde haremos las siguientes notas en la mano derecha: sol, re, sol, fa, sol, si bemol, fa, si bemol. Sí, hasta ahora tenemos eso. Después hace si bemol, fa, si bemol, repito si bemol, do, si bemol, sol, re y sol. Y para volver a empezar, dos veces re, mi y fa sostenido, ¿sí? Y ahí conecto de nuevo con la repetición. ¿Sí? Esta parte entonces se repite dos veces. Aquí en el acompañamiento utilizaremos los botones de sol menor, tanto el bajo fundamental como el acorde, ¿sí? Así, tocándolos al mismo tiempo. Si bemol mayor, sol menor. Acá al unísono de la mano derecha hice re, mi, fa sostenido y vuelvo a repetir, sol menor. Sol menor. Y acá ya entramos en otra parte de la introducción, ¿sí? Esta parte de la introducción la hice con acordes. Vamos a hacer entonces la nota re y si bemol, do con la, si bemol con re, y vuelvo a repetir. Otra vez. Y después acá haré una vez más re con si bemol, do con mi bemol, re con si bemol y 5 veces si bemol con sol, ¿sí? Esto se repetirá tal cual. ¿Sí? 3 frases que son iguales y la cuarta. ¿Sí? Puedo terminar ahí o si no hacer este adorno.
si, do, re, do, si, siempre bemol, obviamente, y sol. ¿Sí? Bien, esto aquí en el acompañamiento lo haremos con si bemol mayor. Y sol menor al final. Vuelvo a si bemol. Acá en el acompañamiento, sí, lo que voy utilizando es bajo fundamental y dos acordes, ¿sí? ¿Sí? Con todos los tonos. Ahora, en la parte del canto, vamos a hacer esto. Sol, re. Fa, sol, si bemol y fa, ¿sí? Y después aquí, si bemol, do, re, fa, do, re, si bemol y sol. Y yo agregué un cierre acá también que lo pueden hacer para volver a enganchar, ¿sí? Y ahí lo que hacía es sol, fa, re, do, si bemol, la, y conecto con el sol ya para repetir el canto. Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí. En esta primera parte acompañamos con sol menor, si bemol mayor, re séptima y sol menor. Repito, si bemol, re 7 y sol menor. Acá ya empezamos con la parte de lo que sería el pre-coro, ¿sí? ¿Sí? La previa al estribillo. Yo utilicé esa escala. Desde sol, ¿sí? Hasta el otro sol, pero a este sol le puse el mi bemol. Acá ya empezaría la parte del canto cuando toco el acorde. Entonces, sol, la, si bemol, do, re, mi bemol, fa, y acá sol con mi bemol. Dos veces fa con re y re con si bemol. Y repito. Bien, esto acá se va a acompañar con sol menor en la escala, mi bemol mayor, si bemol mayor. Cuando repita la escala sigo en si bemol mayor, ¿sí? Mi bemol nuevamente, si bemol mayor. Y para entrar acá al estribillo, coloco el dedo meñique acá en el si bemol, el dedo anular en el do y el dedo índice en el do sostenido, aquí en los contrabajos. Y llegaremos hasta el re, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de este estribillo con lo que va pasando aquí en la mano derecha. Lo primero que voy a hacer es, ¿sí? Re con fa sostenido y la con fa sostenido. Después, re, do, re con si bemol y si bemol con sol, ¿sí?
sería eso. Después voy a hacer si bemol con sol, do con la, re con si bemol, fa con re, do con la, re con si bemol con sol y sol con re. ¿Sí? Entonces, todo esto con la mano derecha. Es así. ¿Está? Acá pueden volver a conectar con el bajo, con esa misma entrada. ¿Sí? Vamos a ver primero que nada los tonos de acompañamiento en esta situación. Re séptima. ¿Sí? Sol menor. Si bemol mayor. Re séptima. Y sol menor. ¿Sí? Pueden volver a hacer. Yo lo que hice para conectar fue eso. Si bemol, la, si bemol, si natural, do, si natural, do y do sostenido. ¿Sí? Es bastante rápido. Y acá viene el pasajecito. Para el final, acá en la mano izquierda dice re, mi, fa sostenido y sol. Y en la mano derecha lo mismo. Re, mi, fa sostenido y sol. Que también pueden hacer 2 veces re y el resto de las notas. Eso también queda muy bien. Le agregué además el acorde de sol menor, sol, si bemol, re y sol para que suene más conclusivo. Siempre con el bajo, con el botón de sol. Y hasta aquí el video tutorial, espero que lo hayan disfrutado, como siempre agradecido de cada uno de sus mensajes, sus likes. También suscríbanse si quieren recibir las notificaciones de cada video que vamos subiendo y esperamos que también se contacten con nosotros a través de las otras redes sociales por cualquier consulta que tengan. Les mando un gran abrazo y espero que hayan disfrutado de este video tutorial. ¡Hasta luego!